como un práctico en físico y en un CD. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, entonces todo me lo van a llevar el día martes a mi oficina. Ahí me van a entregar ese ejercicio completo impreso y también en un CD. Así que de tal manera que yo lo pueda evaluar paso por paso cómo lo han hecho y de qué manera han trabajado. ¿Ya? Además de ser muy importante para el examen, para el primer examen parcial. Terminando esta unidad, yo creo que vamos a programar un primer examen parcial de las dos primeras unidades. ¿Les parece? Ingeniero, el martes en físico y en CD también, ¿no? Sí, en físico y en CD. ¿Ya? Me lo hacen llegar a mi oficina, si no estoy yo, a la secretaria, ¿ya? Pero yo lo quiero así, de esa manera. Así que todos, si no tienen computadora alguno, préstense y lo hacen en Excel para que ustedes también le quede un trabajo bien bonito y lo tengan como referencia cuando vayan de repente por ahí le toque hacer un trabajo de estos ferrocarriles y ya tengan una referencia muy cierta de lo que deben hacer. ¿Está bien? Sí, ingeniero. ¿Cuánto le salió la velocidad crítica? A mí me sale 25 kilómetros por hora, me sale. ¿Y la de régimen? La de régimen me sale 29 kilómetros por hora. Ya. ¿A quién más? A ver, ¿quién más puede dar su dato? A mí igual, ingeniero. Lo 28 mismo. por régimen. La velocidad de régimen 28, ¿Y la crítica? 25 igual. 25 igual. Ya, quiere decir que está por esos valores. Está bien. Entonces es importante que lo hagan en Excel. De repente algunos ya lo tienen, pero bien, bien con sus colorcitos, con todo, ¿no? Las gráficas y la tabulación. Mejor si muestran también la máquina ahí, cuánto tiene la locomotora, los vagones. Es decir, todo el armado del problema, ¿no? Y la solución. Hagan un trabajo bien presentado. Ya le dije a ustedes que dependiendo también de la presentación vale el puntaje para ese práctico. Así que háganlo bien. Si lo hacen con dibujo, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, te hagan una buena presentación. Bueno, vamos a completar el tema con lo que falta, que es muy poco, y con esto vamos a estar habilitados para el primer parcial. A ver, eh, hemos hablado hasta dónde, hemos hablado hasta acá, hasta la gráfica de curvas de esfuerzo máximo, curvas de adherencia y las curvas de resistencia totales. A todos los que han entrado tarde lo voy a habilitar después de los 10 minutos, después a nadie más. ¿Ya? Bueno, potencia en la locomotora. Vamos a ver el tema ya de potencia. Específicamente el tema de potencia en las diferentes instancias o mecanismos de la locomotora y de los dispositivos que hacen de que esa locomotora esté jalando un convoy de vagones. El concepto general es que potencia es igual a fuerza por velocidad sobre 270. Esto vendría a ser la potencia de la máquina, de la locomotora. En función del motor que posee, su potencia es igual a la fuerza por velocidad dividido entre 270. Ese es el concepto general de potencia de una locomotora. Ahora vamos a ir con conceptos particulares. Por ejemplo, potencia de adherencia. El coeficiente de adherencia es el máximo en el arranque, eso sabemos, ¿no? La potencia límite que impone la adherencia sobre el esfuerzo motor y la potencia aplicable a un eje está dada por la ecuación. Potencia de adherencia es igual al peso de la locomotora, o sea, esta potencia abajo en las llantas, en las ruedas que están adheridas al riel, esa potencia de adherencia que se transmite a ese punto es igual a potencia o peso de la locomotora por el coeficiente de fricción en ese momento sobre 270 multiplicado por
B sobre 1 más 0.01 de B. Esa viene a ser la potencia de adherencia. ¿Qué viene a ser mu? Coeficiente de adherencia, ¿no? B viene a ser la velocidad en kilómetros por hora. Y estos son los coeficientes que ya hayamos llevado cuando transformamos un coeficiente de fricción inicial en un coeficiente de fricción final. Entonces, esta viene a ser la potencia de adherencia entre la rueda y el riel. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, potencia en la llanta. ¿Cuál va a ser la potencia en la llanta? La potencia que va a tener que generar la rueda para hacer un máximo esfuerzo, ¿no? Entonces se denomina potencia en la llanta, es el punto donde se reflejará el máximo esfuerzo tractivo, tomando en cuenta las pérdidas de energía en las cajas de la grasa, en los rozamientos de los engranajes del motor y las transmisiones a los ejes. Es decir, que esta potencia es es la potencia que se aplica ante el máximo esfuerzo que se hace en la rueda para sortear todas esas resistencias. Entonces, potencia en la llanta no es lo mismo que potencia de adherencia. Potencia de adherencia es la potencia en el punto mismo que está adherida la rueda al riel. En cambio, la potencia en la llanta es la potencia que ejerce el eje de ese sistema para sortear una determinada carga. Esa es la potencia en la llanta. ¿Está claro, no? La diferencia o no. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetirlo eso, por favor? Es que lo escucho entrecortado. Ya, tal vez ¿Me está un poco mal mi escucha? internet. ¿Me escucha? ¿Ahora se escucha? Sí, sí, se escucha mejor. Ya. Decía que la potencia de adherencia es la potencia que se da precisamente en el punto de contacto entre la llanta o la rueda y el riel. Esa es la potencia de adherencia. Y aquí está su definición. Es igual al peso de la locomotora por el coeficiente de fricción dividido entre 270 por la velocidad sobre 1 más 0.01 de la velocidad. Esa es la potencia de adherencia, la potencia que se da en el punto de contacto entre la rueda y el riel. La potencia en la llanta es la potencia que se da en la llanta, es aquella potencia que genera el movimiento para vencer una determinada resistencia. En otras palabras, la potencia en la llanta es aquella potencia que se da en el eje para vencer la resistencia de una serie de fuerzas que se están oponiendo a ese movimiento, como los vagones, la resistencia en recta horizontal, la resistencia en curva, qué sé yo. Entonces, esa es la potencia en la llanta, es aquella que se genera en el eje para sortear todos esos esfuerzos. ¿Está claro ahora? Sí, Sí, ingeniero, ingeniero, está quedó claro. claro. Gracias. Ya. Entonces, esa potencia es la misma que habíamos dicho anteriormente. Esa potencia en la llanta es la potencia que genera neta la locomotora para generar ese movimiento. Fuerza por velocidad dividido entre 270. Bueno, vámonos a otra definición. Potencia de resistencia. Tiene que vencer una resistencia. Es la potencia necesaria, lo vamos a hacer entrar a estos amigos que entran tarde. Potencia de resistencia. Es la potencia necesaria para superar la resistencia total al movimiento de la locomotora. Está en función al rendimiento del motor y a la resistencia que tendrá que sobrepasar para realizar el movimiento, según la ecuación. Entonces, esta potencia es una potencia que se genera netamente para vencer las resistencias que se oponen al movimiento en ese tren. ¿Cuáles son esas resistencias? La resistencia en recta Recta y horizontal, horizontal. recta, ¿cómo es la otra? Por Claro, gradiente, por sí, curvatura. sí, pero solamente esto es para la locomotora.
esta potencia de resistencia solamente es para la locomotora. ¿Cuál sería entonces la resistencia total? Vuelvo a reiterar, esta potencia de resistencia es la que se genera para vencer toda la resistencia solamente a la locomotora. ¿Cuál sería esa resistencia? La resistencia total de todo, digamos. Claro, es Resistencia la 1 resistencia en y recta horizontal, la resistencia por pendiente, la resistencia por inercia, todo, pero solamente para la locomotora. Aquí está. Esta resistencia total de la locomotora en kilogramos, ¿no? N viene a ser el rendimiento del motor. Este es dato. Tenemos que saber el rendimiento del motor. Y K es un coeficiente según la característica que se esté dando acá, según el tipo de tren, viene el coeficiente K, que también es dato. Vamos a hacer después, próxima clase, le voy a dar un ejercicio de esta parte para que sepan esta parte ustedes con total, que tengan total conocimiento. K viene a ser un coeficiente de servicio, así como un coeficiente de seguridad, algo así, ¿no? Entonces, esta potencia viene a ser la potencia generada para vencer la resistencia solamente de la locomotora. No sé si está claro. Sí, está claro, ingeniero. Ya, no se olviden, potencia de resistencia es la potencia que se genera para vencer resistencia que se oponen a la locomotora, nada más. Y son todas las resistencias, ¿no? La Toda la resistencia por resistencia, gradiente. Ah, así ya. es, toda la Solo es para la resistencia. locomotora, Pero ¿no? solo la locomotora, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos para los vagones también, ¿no ve? Sí. Sí, entonces, no, esta es solamente para la locomotora. ¿Quedó claro? Ah, sí, quedó claro, ingeniero. Gracias. Ya. Vamos con otra, potencia en el gancho. ¿Dónde es el gancho? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde es el gancho? ¿Dónde sería el gancho? Es el elemento de conexión entre la locomotora y los vagones. Eso que tiene atrás la locomotora, ¿verdad? Ese dispositivo de enganche con el primer vagón. ¿Se entiende o no? Sí, sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero, Sí, se ingeniero. entiende. Ya, entonces esa es la potencia que se da en el gancho. La potencia en el gancho es igual a la potencia en la llanta, la que genera el movimiento en los ejes, menos la potencia de resistencia, menos la potencia de resistencia. ¿Cuál es la potencia de resistencia? La potencia de la Esta, locomotora. la potencia de la locomotora. O sea, y miren que es lógico, ¿no? La potencia en la llanta viene a ser la potencia generada para transportar todo el convoy, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? La Sí, potencia en ingeniero. la llanta le he dicho que es aquella que genera el movimiento del eje de la locomotora. Entonces, ¿para qué genera ese movimiento? Para transportar todo un convoy de vagones. Entonces, esa es una potencia general, digamos, para todo el tren. Si yo hago la diferencia de esa potencia general para todo el tren menos la potencia de la que se hace en la locomotora, la diferencia de los dos, ¿cuál va a ser? La potencia en el gancho que tironea los demás vagones, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Vuelvo a reiterar. La potencia en el gancho es una potencia que está ahí en ese dispositivo que tironea desde el primer vagón hasta el último. Esa es la potencia en el gancho. ¿A qué va a ser igual? A la potencia general que se tiene para todo el tren, la que se genera en los ejes o en la llanta, ¿no? La potencia para todo el tren, menos la potencia para vencer la locomotora, lo que me queda que es la potencia para traer los vagones. Y esa potencia es la potencia en el gancho, ¿sí o no? Sí. Ingeniero, ahí se entiende. ¿Se entendió, no? Bueno, ya le voy a dar un práctico de esto también. Esfuerzo tractivo. Esfuerzo tractivo, ETN. Entonces, el esfuerzo tractivo neto
es la diferencia del esfuerzo máximo que se puede desarrollar en el aro de la locomotora, ¿no? Y la resistencia de esa locomotora en recta y horizontal que ofrece la locomotora y los vagones. Fíjense ustedes. Esfuerzo máximo, ¿a qué va a ser igual? Estoy hablando ya de esfuerzo máximo, estoy hablando de fuerza ya no estoy hablando de potencia. Al hablar de esfuerzo, me estoy refiriendo a fuerza. Entonces, el esfuerzo máximo va a ser igual a la fuerza en el gancho, ¿no? Ya hemos visto la potencia en el gancho, ¿no? Ahora estamos hablando de la fuerza en el gancho. Fuerza que se genera en el gancho menos la resistencia la resistencia total para los vagones. Eso es lógico, ¿no? ¿O no es? Vuelvo a reiterar. El esfuerzo tractivo neto, ETN, el esfuerzo, si ustedes quieren, el esfuerzo neto que se hace sobre ese convoy va a ser igual a la fuerza en el gancho. ¿Cuál es la fuerza en el gancho? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me lo puede definir la fuerza en el gancho? Es A la ver, así fuerza en su palabra, ¿quién me puede definir a qué es igual la fuerza en el gancho? sería la fuerza que ejercen todos los demás vagones, o sea, el peso de los vagones. A ver, se lo voy a describir. La fuerza en el gancho es la fuerza disponible para arrastrar todos los vagones del tren. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Ya. La fuerza en el gancho es aquella disponible, neta, para arrastrar todos los vagones que viene atrás de la locomotora. Si yo le resto a eso la resistencia que existen, las 4 tipos de resistencia que existen en todos los vagones, ¿qué me queda? El esfuerzo neto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, eso ¿No? resultaría. Entonces, la fuerza disponible para arrastrar todos los vagones que se generan en el gancho, menos la fuerza por concepto de resistencia en todos los vagones, ese es mi esfuerzo neto, la diferencia entre los dos. ¿Ya? ¿Y a qué igual la fuerza en el gancho? Porque no hemos llevado esto, ¿no? Es la fuerza en la llanta menos la resistencia ¿de quién? De la locomotora. De la locomotora. Locomotora. Eso es obvio, ¿no? La fuerza en el gancho, la fuerza disponible para arrastrar todos los vagones, es igual la fuerza que se genera en el eje, esa fuerza. Hay una potencia y hay también una fuerza, porque potencia es fuerza por velocidad, ¿no? Entonces hay una fuerza también ahí que se genera en el eje. Esa fuerza menos la resistencia de la locomotora, las fuerzas de resistencia a la locomotora, que son las 4 también en horizontal, curva, gradiente. La diferencia entre dos es la fuerza en el gancho, pues. ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ¿no? Bueno, entonces esa viene a ser el esfuerzo tractivo neto. Ya tienen los parámetros. Yo le voy a dar un ejercicio, se lo voy a preparar este fin de semana y ustedes me lo van a hacer, lo voy a mandar al grupo y ustedes me van a hacer aplicando todo esto. Capacidad de arrastre. Es decir, ¿qué capacidad de arrastre tiene esa locomotora? Llamada también capacidad de tracción, sin que ello conduzca al calentamiento excesivo de los motores, de tal manera que se garanticen las siguientes condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones tiene que haber una capacidad de arrastre? La salida del tren en los puntos más críticos del perfil del trecho considerado. Es decir, de qué manera sale ese tren, ¿no? En los puntos más críticos. ¿Cuáles serían los puntos más críticos? Ya se lo he dicho ya. ¿Cuáles son los puntos más críticos?
son aquellos que se encuentran en la curva más cerrada y en la pendiente, y en la de mayor pendiente, ¿no? Donde se da también la velocidad crítica. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Operación del tren en las rampas más pronunciadas. Obviamente, subir rampas, subir pendientes bien pronunciadas son puntos críticos y son donde la velocidad también es crítica, ¿no? La garantía de seguridad en las rampas largas. En rampas largas, no sé si una máquina, una locomotora con una determinada potencia que no garantice esa pendiente larga, inmensa, puede haber problemas y por lo tanto es crítico también. Entonces ahí tiene que tener una capacidad de arrastre. Utilización de motores de tracción dentro de un rango de temperatura compatible con los límites establecidos con la clase de calentamiento de su rodamiento. Bueno, tiene que ver más que todo con las características de la locomotora. Pero, ¿a qué igual la capacidad de arrastre? La capacidad de arrastre es igual al esfuerzo tractivo neto sobre la resistencia específica. ¿En qué? Este es RB y este es R2. Capacidad de arrastre de esa locomotora es igual al esfuerzo tractivo neto, que ya lo hemos visto, dividido entre la resistencia específica en recta y horizontal de los vagones, más la resistencia específica en gradiente, que es R2, que ya lo hemos llevado, ¿no? Más la resistencia específica en gradiente. Así se define la capacidad de arrastre de una locomotora. Esfuerzo tractivo neto dividido entre resistencia específica de los vagones más resistencia específica en gradiente. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Hasta ahí se termina el tema 2. Estos ya son ejercicios que ya hemos hecho con ustedes. Es el ejercicio que ya lo hicimos. Tiene otros datos, nada más. Así, fíjense, ustedes lo pueden presentar el ejercicio. Fíjense bonito, con su locomotora ahí, con sus vagones, con su área para saber la evaluación de resistencia por viento. Ahí está el vagón, su eje, ¿no? Corte. Lo tienen ustedes en claro en este ejercicio para... Ahí está el cálculo, fíjense que se hace, que ustedes han hecho también. Hay un Excel para determinar la resistencia específica, después la resistencia total, fíjense, ¿no? Está el primer Excel, está el Excel o la tabla para hallar los esfuerzos máximos, la resistencia total y la velocidad. Están los tres parámetros ahí que se utiliza en... Aquí podían añadir también la fuerza de adherencia, ¿no? En este cuadro. Podían añadir la fuerza de adherencia y ahí tiene... Aquí solamente hemos determinado la velocidad de régimen. Con ustedes hemos determinado la velocidad crítica también. O sea, hemos hecho más que esto, ¿no? Y esto está como ejemplo en el tema 2. Nosotros hemos hecho completo, determinar también la velocidad crítica. Entonces, pero es un ejercicio que muestra más o menos la cronología de lo que ustedes deberían presentar en ese primer práctico que le he pedido. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, una preguntita. Sí. Respecto a ese primer práctico que nos dio, o sea, de lo que hicimos en clase, tenemos que hacerlo completo, dijo, ¿no? Pero ¿para cuándo es la presentación? Para el día martes, seguramente usted entró tarde, ¿no? Sí, entré a las 54, 55, entré. Ya, no deben entrar a esa hora, pues deben entrar a las 45. ¿Ya? Sí, ingeniero, perdón. Yo le he dicho a ustedes, a ver, de que con todo respeto que ustedes se merecen, porque prácticamente ustedes son mis colegas ya, son personas que están egresando, pero que de una u otra manera tienen que de repente poder escuchar algunas sugerencias de nosotros los profesionales que ya hemos recorrido varios años en la profesión. Dos elementos muy importantes que quiero transmitirle a ustedes. Uno se hace respetado como profesional. Uno, obviamente por conocimiento.
Y dos, que no deja de ser importante, que es un elemento muy decisivo al momento de contratar un profesional, es el tema de responsabilidad y puntualidad, ¿no? Entonces, ustedes con la puntualidad demuestran la clase de profesional que son. Dicho famoso que dicen, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. No lo quiero tomar como una burla, ni mucho menos, jóvenes. Simplemente un consejo. Traten de ser puntuales, ¿no? Sean disciplinados de lo que hacen, porque eso repercute al momento de que uno recomiende a una persona, ¿no? Yo, por ejemplo, no recomiendo a personas impuntuales. Yo siempre recomiendo a personas puntuales. Y obviamente a mí también una de las características que siempre he tenido, gracias a Dios, es que me han recomendado, precisamente porque tengo en cuenta mucho la puntualidad y obviamente el conocimiento, ¿no? Que eso también tiene que ir añadido. Pero yo, a manera de reflexión, le digo y le pido, por favor, sean puntuales, entren a las 45 máximo, porque después molestan ya, interfieren en las clases y ya se hace un poquito pesada la cosa, ¿no? Así que entremos puntuales para que podamos generar un ambiente de cordialidad y que las cosas salgan como deben ser. ¿Ya? Consejo. Yo tengo un dicho sabio. Y son dichos que yo lo genero en base a la experiencia de la vida. Yo digo, y ustedes dirán si estoy en lo correcto o no, de repente estoy errado, pero se lo transmito. Mi dicho es, respecto a este tema de puntualidad, es, en este mundo que es tan complicado, tan congestionado, tan estresante, hay personas que agendan sus actividades, personas muy ocupadas, que agendan sus actividades y están agendadas ahí, al minuto, al segundo. Entonces, uno ya entra tarde a una reunión o llega tarde a una reunión, le descompagina su agenda totalmente de todo el día. Entonces, esas personas son ordenadas. Y yo digo, un dicho que yo he sacado conclusión es el siguiente. La puntualidad organiza agenda y respeta la de los demás, ¿no? O sea, la puntualidad organiza mi agenda. Yo me puedo organizar bien cuando soy puntual. Entonces, la puntualidad organiza agenda y respeta la de las demás, ¿no? Entonces, ¿qué tal si el otro que se van a ver ustedes en determinada actividad es una persona bien ordenada, cumplida? Ya le patearon la agenda ya a ustedes. Entonces, hay que ser puntuales, ¿ya? No sé si lo han agarrado bien, jóvenes, ese consejo. Está bien, ingeniero. Ya, tratemos de ser puntual y entremos a tiempo. Con esto hemos terminado la unidad 2, que son 2 unidades muy bonitas. ¿Le ha gustado la unidad 2? Que es realmente importante. ¿Le gustó? Sí, ingeniero, muy interesante. Ingeniero, muy bueno. Esto van a hacer ustedes ingeniero. esto van a hacer ustedes, recuerden, acuérdense de mí, el futuro de Santa Cruz son los trenes, ¿no? Los tranvías, los metros, ese es el futuro de Santa Cruz. Y ustedes están llamados a hacerlo. Y le decía a la anterior clase que yo estoy organizando una maestría en tráfico urbano, ¿no? O ingeniería de tráfico. Entonces, lo voy a hacer yo creo que el próximo semestre y de repente ustedes ya van a estar habilitados, van a ir en 2, 3 versiones. Si no llegan a la primera, llegarán a la segunda. Pero definitivamente el tema de tráfico en Santa Cruz se resuelve con un tráfico de transporte masivo. Y ustedes saben que los tranvías, los metros son elementos, son unidades de transporte masivo. Entonces, no se va a poder resolver el tráfico de otra manera. Metro, tranvía, BRT, ¿no? Esos son los sistemas de tráfico integrados llamados solucionar el problema de Santa Cruz. Entonces, tómenle mucha atención a esta materia porque es la materia del futuro. Así como petrolera ahorita no tiene mercado, esta va a ser la materia, esta va a ser la especialidad del mercado en los próximos años en Santa Cruz. Así que tómenlo con seriedad, tómenlo con responsabilidad, como debe ser. Y este tema es sumamente importante. Este y el tema de la unidad 4, que es diseño, ¿no? Diseño del sistema de ferrocarril.
Son los temas más importantes de la materia y por lo tanto deben darle la cobertura que merece. ¿Está bien? Yo le voy a hacer llegar para el fin de semana, domingo quizá. Lo que pasa es que está muy, pero muy atareado. Ustedes saben mis funciones que tengo y aparte de mis clases. Pero le voy a preparar un práctico para que me hagan esta parte, esta última parte que hemos avanzado hoy día, para que apliquen todos estos conceptos. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya, con eso vamos a liquidar esta unidad que es muy linda, muy hermosa. Ya, jóvenes, entonces los dejo y nos encontramos el lunes no hay clases, ¿no? Es feriado. Sí, No, dicen es que es feriado. feriado. Ya es feriado. Nos vemos el día viernes ya con el tema 3, que es un tema también muy bonito. Y bueno, les hago llegar el fin de semana el práctico para esta última parte. ¿Les parece? Está bien, Está bien, ingeniero. ingeniero. Ok, muchas gracias, jóvenes. Bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.